Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí llegando, saludándolos, deseándoles que la historia nos cobije y nos libere. Para liberarnos necesitamos conocer la historia para no caer en los momentos viejos, porque como hemos estado insistiendo, ahora tenemos la oportunidad de cosas nuevas. Haremos según el calor que ustedes nos permitan y esperamos que nos ciñamos al tema, porque a veces en la desesperación que tenemos quisiéramos poner muchas denuncias. Yo mismo quisiera traer aquí, en este espacio tan reducido, todo eso que sufrimos históricamente en este país, pero la idea de Ali Primera es cantar y contar la historia descubriendo las raíces de las cosas, para que esas raíces de las cosas las podamos atacar y conducir la historia. Por eso la historia es madre de vida. Y fíjense que ya estamos a final de mayo, quinto mes. Parece mentira, y solamente tiene 12 meses el año. Como que los acontecimientos nos hacen sentir la velocidad del tiempo. El tiempo es el mismo, pero como nosotros vivimos más acelerados, no nos damos cuenta cómo va caminando nuestra existencia. Hoy es 22 ya de mayo del 2009. ¿Qué historia nos toca vivir? Bueno, hagamos algunas reflexiones. Se ha dicho y se llama la atención que en este país, después de 5 siglos de la llegada del invasor europeo español, por primera vez sentimos oír que llega un gobierno de izquierda a la presidencia. ¿Cómo es eso de la palabra izquierda? Esa palabra izquierda tiene, fíjense cómo son la domesticación de los signos religiosos, no digo cristianos, religiosos. Como Cristo habló de que el final de los tiempos va a escoger a los de la izquierda y a los de la derecha, los señores, los del Dios del dinero, escogieron el lado derecho y le dejaron al pobre y al pueblo el lado izquierdo, como diciendo: nosotros somos los corderos blancos y ustedes son los cabritos, y siempre nos trataron de animales grandes. Pero ese es el manipuleo de la religión que han tratado de domesticar para ellos. Y así brevemente que quede claro que Cristo no vino a predicar una religión. Precisamente luchó contra la religión judía. Él vino a predicar y enseñarnos el camino de la fe. La fe salva, la ley mata, dijo. No es el caso aquí de temas teológicos, pero sería bueno que reflexionen sobre eso. Cómo desde ahí se ha manipulado, y cómo van a creer que la derecha de este país va a ser escogida por el Señor Jesús el día del juicio, si eso están más allá de donde no se puede imaginar uno. Las derechas de estos países son precisamente los peores y malvados que en nombre de Dios han asesinado pueblos. Bueno, tomando pues, ¿verdad?, eso de que el gobierno de izquierda, llamémosle gobierno del pueblo, porque los poderosos se llaman de derecha porque dicen que son buenos y se proponen de ejemplo. Y ellos, los poderosos, han acuñado esa palabra izquierda, como quien dice aquel que esté en el rincón. El pueblo no es de derecha ni de izquierda, el pueblo es pueblo. Y por eso le tienen miedo cuando sale una organización llamada popular, porque el pueblo es el único dueño de todo, y del pueblo las mayorías, y del pueblo los que aman y amamos la justicia y la legitimidad. El pueblo que trata de liberarse para vivir en paz. Los que oprimen a los pueblos viven del pueblo pero no son pueblo.
los que utilizan la misma economía y el trabajo del pueblo para explotar, no son pueblo, viven del pueblo. El pueblo es otra cosa, son esas grandes mayorías con intenciones pacíficas que comparten y que quieren vivir en paz. Los que explotan, los que roban, esos no quieren vivir en paz, esos quieren vivir de los demás. Bueno, parece mentira pues cómo el que se apropia de las riquezas de las mayorías pretende también justificar lo mal habido y ocupa todo lo que esté a su alcance para manipular. El poder político le pertenece únicamente al pueblo, y para robárselo, para robarle al ciudadano, a las mayorías, al pueblo, ese poder político, se inventaron los partidos, que en verdad son divisiones provocadas en el pueblo para luchar por la gobernación. Así se llamó, y de ahí viene la palabra partido. Eso nace en las asambleas de la Revolución Francesa. Otra historia que la dejo a un lado, pero la provoco para que ustedes, de donde me escuchen, sepan que todas las palabras que ocupan los regímenes y que ocupan los señores que detentan el poder y que le tienen miedo a lo popular, se inventaron los partidos. Y con los partidos han tenido la mejor manera de marear a las mayorías y hacerles creer que son tomados en cuenta porque les piden el voto. Imagínense, manipulando esa votación por campañas y estratagemas propagandísticas electorales, le roban el poder político al pueblo. Por eso le tienen miedo cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo hace una huelga, pequeña o grande, porque ese es el verdadero poder político, el soberano se llama, el pueblo. Cuando se autollaman democracia, ocupan el voto, y en el sistema capitalista de un país subdesarrollado como el nuestro, y peor si somos satélites de Washington, y si somos dependientes sometidos a la política exterior de Estados Unidos, eso del voto es parte de lo que se le llama, fíjense cómo ocupan las palabras y a veces las aceptamos fácilmente, el juego democrático, dicen, el juego político, las reglas del juego, y en realidad bien llamado juego, porque en verdad para ellos es un juego. Para ellos la política es una manera de vivir. Para el poder establecido, ese juego político democrático, las reglas del juego no es más que una manera, jugandito, para someter a los pueblos dependientes. Estoy tratando de ver desde la historia, desde lo que en este programita, al venir aquí, tratamos de dar elementos para que reflexionemos. Como dije en otros programas, ustedes pueden llamar, ustedes pueden opinar, qué bonito es eso, pero si no hacemos nada en el lugar de vivienda, la historia no se cambia, con la lengua no se cambia, y peor que la lengua no tiene hueso, podemos hablar grandemente, y por supuesto, también nos mareamos de hablar. En público se dice, y en vulgar se dice, hablar carburo. No hablemos carburo, hermanos, hablemos esencia, pero obras son amores y no buenas razones. Buenas razones tenemos todos, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Por ahí andamos. La dependencia y sometimiento se logra formando aliados, y el Estados Unidos y el capitalismo ha tomado como aliados a los terratenientes de este país, a los terratenientes locales y nacionales, o sea, creando vendepatrias. Y aquí nuestros poderosos han vendido a la patria. Posiblemente se la llevan de delicado si no les gusta que nosotros digamos estas cosas. Este paisito queriendo y muy querido por nosotros, llamado El Salvador, tiene clara esta historia. Ahora tenemos presente una disposición popular, y lo digo,
y lo repito, es una decisión popular, no es la oligarquía, ni la burguesía, ni el ejército, ni el gobierno, ni los banqueros, ni los industriales, ni ninguna de esa pandilla, de esa clase de dominación. Y repito, pandilla, porque esa es la actitud mostrada. La decisión de las mayorías no fue fácil que venciera. No se nos facilitó el camino, se trató de impedir a toda costa. Todos conocemos la gran lista de obstáculos a las que estos señores que se creen poderosos de este país pusieron. Se valieron de la necesidad, de la ignorancia del pueblo, tanto para salvadoreños pobres, necesitados e ignorantes, como los vecinos de territorios fronterizos. Y a propósito de esto, quiero desviarme un momento y hacer una gran consideración. Quiero preguntar, hermanos que me están escuchando, ¿qué es peor? Así, ¿qué es lo peor? ¿Una gran mentirota o una gran mala palabrota? Lo digo, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, porque todos los días cuando leemos los diarios, ahí se escriben grandes mentirotas, ofensivas, le llaman a los pobres hambrientos terroristas, le llaman a los que defienden las presas del Chaparral, como el padre Antonio, le llaman subversivo. Allá en el Chaparral le llamamos desde aquí un gran saludo, tengan seguro. Ha habido este tiempo en que por tratar de mantener cierta paz, no se han hecho acciones, pero desde ya creemos, y aún más, la CEL han dado pagando a todo ese municipio, ahí diciendo que el padre Antonio ya se vendió. Nunca creemos que el padre Antonio se va a vender. Bueno, esas mentiras ofensivas se escriben todos los días, mentiras ofensivas, se escriben todos los días en los diarios. ¿Cómo son las radios? Ofensivas contra el pobre. ¿Cómo es la televisión? Mentirosa. ¿Y qué es peor? ¿Una gran mentirota o una gran mala palabrota? Lo digo porque en este país todos los días se escriben esas grandes mentirotas, pero cuando sale un muchacho y que para que no lo vayan a identificar se tapa la cara y pone ladrones, asesinos, abajo la tiranía, esas son malas palabrotas, pero son verdad. Y lo que se escribe en los diarios, se habla por radio, se dice por televisión, esas son mentirotas. Pueblo, un llamado. Decidamos entre las grandes mentirotas o las grandes palabrotas. Por supuesto, no necesitamos decir malas palabrotas, pero no nos dejemos impresionar que porque alguien dijo una mala palabrota, ella es antipopular y terrorista. Miren lo que sucedió el 1 de mayo. El 1 de mayo le regalaron al pueblo trabajador, como regalo del Día del Trabajador, un hombre corrupto. Y cómo lloraron y publicaron porque había entrado un pueblo a pedir, y quisieron sentir que esa es una gran ofensa la que se le hizo. Miren todo lo que están haciendo, de eso no dicen nada. ¿No les parece a ustedes que eso sí es maldad y que eso sí es condenable? ¿Verdad? Así que, bueno, ahí se publica, por ejemplo, que el señor Saca ha sido un exitoso en la malcriadeza, en la ofensiva de gastarse todo lo que se puede. ¿Y eso quién lo va a hacer? Ante esa decencia de un presidente vestido de en blanco que últimamente aparece en televisión desencajado de la cara porque ya se le acabó la vida bonita y porque al salir en la historia puede ser hasta enjuiciado, como puede ser enjuiciado Bush, como puede ser enjuiciado el presidente de Costa Rica, como puede ser enjuiciado Sánchez Lozada allá en Bolivia, todos esos señores. Y porque se dice alguna cosa en la pared, se permite escribir en los diarios y hablar en las radios y televisiones, y se prohíbe al pueblo poner una frase en una pared, porque es propiedad privada. Tan propiedad privada son los diarios como las paredes. ¿Por qué el pueblo no puede escribir una verdad de 5 o 6 palabras
y por qué en esta sociedad se le permite las grandes mentirotas. Estoy tratando de hablar de la historia para que identifiquemos por dónde anda esto que se habla de democracia, porque ahí están diciendo que aquí este gobierno fue tan democrático que permitió esta elección. No permitió nada. Bueno, insistimos en la historia para tener capacidad de ver el futuro. Mal podemos distinguir el pasado del futuro si no conocemos la historia. Que quede claro. Por eso nos han cambiado las visiones. De modo bastante corrido, quiero que tomemos 3 etapas del poder antipopular de este país. Pero antes quisiera que Ali Primera nos cantara el sombrero azul como un signo, como un himno de nuestra identidad. Por supuesto no lo hizo un salvadoreño, lo hizo un hermano venezolano, ¿verdad?, que anda por ahí, que se llama Ali Primera. Nuestro hermano Luis Alonso está preparando el CD en el cual está el sombrero azul, que está en la última parte del CD. Y para mientras, después de eso, vamos a ver las 3 etapas del poder antipopular en nuestro país. Desde la colonia, desde la llamada independencia, y desde lo que ahora, en este momento, se habla de un poder medio democrático. Bueno, en lo que se prepara, empecemos con el comentario a la etapa colonial. En la etapa colonial, el poder fue ejercido de manera vertical, brutal, asesina, con el poder militar español y, lo que no podemos olvidar, la alianza con la religión, y en este caso de nuestros países, con la parte católica. Y le llamo católica conscientemente porque los católicos no necesariamente son cristianos, y las jerarquías no necesariamente son aliados del poder evangélico, sino son aliados del Dios del dinero. Esta etapa colonial hizo que toda la riqueza de estos pueblos se rindiera para la colonia española, tomando el refrán sabio y popular que dice que con la misma llave con que se cierra la cárcel es la misma que se ocupa para abrirla. Así fue como también los sacerdotes que acompañaron al pueblo nativo, que convivieron con el dolor del esclavo, iniciaron el movimiento de liberación. Ese inicio, como estoy hablando de manera rápida, no quiero, porque el tiempo no nos da, se inició allá en territorio azteca, en la tierra de los mexicas, el padre Morelos, el padre Hidalgo y Costilla, con el pabellón de la Virgen de Guadalupe, unidos a la raza oprimida, hicieron el grito inicial. Fueron vencidos, pero quedó para toda América Latina que era posible. Y cuando el pueblo descubre que es posible, entonces inicia el camino a la victoria. Ali Primera nos hace el himno del sombrero azul. Escuchémoslo. Bueno, pueblo, ahí está la voz de mando. Dale, salvadoreño, que cuando el pueblo levanta el vuelo como pájaro pequeño, no hay nadie que lo detenga. Bueno, esa etapa colonial fue terrible. Pero bueno, el pueblo mexicano descubrió que se podía. Luego surgieron los movimientos llamados independencistas, y bien llamados, en todo el continente. Y quedó claro que esa independencia no necesariamente era la libertad deseada. Terminó la colonia de la independencia, o mejor dicho, terminó la colonia y terminó la dependencia del reinado, pero siguió la dependencia de los criollos, esos llamados próceres. Estos hijos de la clase invasora que tomaron la administración de las riquezas, ni siquiera cambiaron el plato de comida, lo único que cambiaron fue la mesa. Siguieron comiendo. Los nativos, las víctimas, los aztecas, los mayas, los incas, los mapuches, esos no fueron tomados en cuenta, menos los esclavos.
ni se les concedió independencia ni libertad, y los que pretendieron eso fueron asesinados. Bueno, la historia de Villa, la historia de Zapata, para no ir lejos, la misma historia de Anastasio Aquino. Todo en nombre de la ley y de la religión, calumniando a Dios y traicionando a Cristo. Pero así la religión se alió con el poder, eso nadie lo puede negar. Aún hoy se encuentra una alianza entre la religión y el Dios del dinero. Pueden haber grupos, podemos haber sacerdotes que quisiéramos y nos avergonzamos de ese mundo, pero si hacemos cuenta de la gran cantidad de iglesias y la mayoría de los llamados religiosos, repito que aún hoy las religiones son apoyos del Dios del dinero, y dicen que la derecha del Dios dinero es la buena, y que la izquierda le pertenece al pueblo, pero ahí es realmente donde está la buena nueva. Porque el Dios del dinero no quiere buenas nuevas, solo quiere sus viejas intenciones, que no las cambia. Bueno, esa etapa histórica, que por supuesto un país chiquitito como el nuestro lo vive desde su pequeñez, pero fue mismo cuando en Europa ese Dios del dinero cayó del trono del sistema feudal. En el paso hacia el capitalismo se abrió una gran brecha, una gran barranca histórica, que los mismos señores del dinero y sus pensadores armados, que para liberarse y para sobrevivir se valieron de las ideas de la Revolución Francesa. Ahí nace la palabra democracia. Esta palabra, bueno, ya venía la democracia desde los tiempos de los griegos, pero era prohibido. Estos señores de la Revolución Francesa la volvieron a revivir. Esa palabra, que en sus orígenes tiene la verdad de participación popular, poco a poco fue cayendo en la ley del embudo, lo amplio de la ley para el poderoso y para el pueblo lo agudo. Los que de alguna manera se nos presentaron como democracia, tampoco tomaron en cuenta al pueblo, y las decisiones solo se las propone al pueblo para pedirle el voto, pero no, el pueblo no decide. Aun los mismos candidatos en la llamada democracia, los candidatos no son de elección popular, son de elección popular para que agarre el cargo, pero ya tenemos que elegir al que han elegido, o sea, nosotros estamos eligiendo en tercera, cuarta instancia, pero hay candidatos desconocidos, por ejemplo, en el mismo Arena, para decir, no estaban de acuerdo en que fuera Ávila. Sin embargo, como la cúpula lo propuso, y era el candidato de ese partido, bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, distingamos, pues, ¿verdad?, que en la historia de la lucha por el gobierno y por el poder, al pueblo y al pobre siempre se le ha marginado. Eso solo sería superable con organizaciones populares, como existen en algunos pueblos que tienen una instancia democrática, que aquí le llaman izquierdistas, porque ellos se sienten muy derechistas, y así como sienten orgullo de llamarse capitalistas, el pobre deberá tener orgullo de llamarse comunista y auténtico socialista. Bueno, eso de la democracia debe ser retomado por el pueblo para darle un sentido verdadero. El señor del dinero, también ha domesticado la palabra y la ocupa a favor de la legalidad para suprimir la legitimidad. No todo lo que dicta la ley es legítimo. Los derechos ciudadanos y populares son legítimos, pero los controla la ley. Miren ahora el comentario breve de la historia. Ya saben, se dan cuenta que el señor Ciro Cepe, no le vamos a decir el nombre entero porque es muy feo, el señor Cepe, lo han nombrado presidente de la Asamblea. ¿Eso es una ofensa o es una decencia? Eso es lo más indecente que puede haber. Miren, ahí tienen la lucha por el poder del señor Escalante,
Y qué sórdidos, oscuros intereses, qué historia tienen por ahí. Miren la otra, el nombramiento de los jueces, qué terrible. No se han dado cuenta. Yo quiero hacer este comentario. Siempre hemos dicho desde aquí que si un día a nuestro pueblo, a nosotros nos llaman ignorantes, aceptémoslo, porque ignoramos muchas cosas. El que ignora y desconoce es ignorante. Pero ser ignorante no quiere decir ser tonto. Pero yo sí quiero que tengamos claro que estos señores de la Asamblea, estos señores del poder, no son ignorantes. No lo entienden o no lo quieren entender porque o son tontos o son malvados. Y yo digo que son las dos cosas. Además de tontos, son malvados porque quieren mantenerse ahí sabiendo que están provocando al pueblo. ¿En quién debemos de confiar? ¿En el que siempre ha sido el enemigo del pueblo o el que ahora podemos pretender ponerlo en el poder como un amigo? Bueno, ahí son consideraciones que quisiera que en esta parte de la historia los tomemos en cuenta. Esa clase dominante, pues, se ha puesto en el trono y ha puesto en ese trono y ese altar a esos llamados próceres, que son los amigos. Estos regímenes han heredado después de la colonia, después de esos procesos, lo mismo de los próceres, los que en realidad esos próceres no defendieron el interés de los nativos, defendieron esa ley que venía creada desde España, desde el imperio. Eso es lo que ellos estaban defendiendo. Y los próceres y sus hijos pasaron a ser los terratenientes de este país. Después de ser terratenientes pasaron a ser industriales. De industriales pasaron a ser banqueros. Y de banqueros pasaron a ser financieros de todas las construcciones, de todas las maquilas y de otras obras que le proponen al pueblo como desarrollo, pero que este desarrollo es para frenar el progreso popular. Conociendo, pues, y desenterrando la historia, descubrimos que la independencia se hizo cambiando la mesa y cambiando el plato, pero no dándole de comer a los de abajo, antes que el pueblo de Anastasio Aquino tomara el poder nativo, como lo ha hecho ahora en Bolivia Evo Morales, elegido por el pueblo andino, aymara y quechua. Nos proponen de ejemplo presidentes que profundizaron y facilitaron el capitalismo en nuestro país. Así nos proponen a Gerardo Barrios, a los Dueñas, a los Meléndez, a los Villanovas, a los Saldívar. Cada presidente de esos hizo, en nombre de su democracia, crearon su dinastía, crearon sus bancos, y lo que nos llega hasta ahora, y las jerarquías religiosas fueron aliados bendiciendo el orden establecido, impuesto por constituciones que se elaboraron y se siguen elaborando a espaldas del pueblo. Toda esta semana, en las noches de la Asamblea Legislativa, que no es popular, que quede claro, ahí hay elementos elegidos por voluntad popular, pero el manipuleo que se hizo, compro de votas para los diputados, es terrible. Todas las noches está sucediendo un madrugonazo. Están ya el régimen del DUI, ya lo pasaron a no sé dónde. Están aprobando leyes, préstamos, y hoy están embancados ahí, según dijo el señor Funes hoy en la mañana, que le habían dicho el señor Saca que iban a ponerse de acuerdo para desentramparlo del presupuesto. Se lo han robado, y como piensan que al irse van a quedar libres, esperamos que todos estemos dispuestos a que estos señores se les llame y se les conmine a los tribunales. Todas las noches están sucediendo madrugonazos ahí. Todo esto apoyado desde el poder de Estados Unidos en la primera etapa. Hoy tienen la cuerda floja, pero toda la historia anterior ha estado apoyado por el capital. Y ese capital que vino de Estados Unidos y que todavía hoy mantienen los fantasmas, facilitaron grandes masacres, por ejemplo la de Martínez.
Martínez fue uno creado por Estados Unidos, propagandizó esa defensa de la patria contra el comunismo y asesinó en un mes a menos de 30,000 salvadoreños. Eso allá en Occidente, pero contabilizando los que fusiló a nivel nacional, suma más de 40,000. En la historia, pues, se esconde que la historia de los regímenes militares fueron masacradores, dirigidos todos por esa fuerza del mal, porque después de Martínez vinieron los regímenes militares, donde se reprimió, se suprimió, se destruyó y se mató toda oposición electorera. No hubo elecciones verdaderas, no había una oposición política hasta los años 50, que todo era de la derecha para más de derecha. Con el tiempo vimos llegar ahí a lo que se propuso llamar democracia cristiana, que ya gobernando por sus mismas teorías políticas de apoyo al capital, ya estamos claros que no es ni democrática ni cristiana. Cuando el gobierno de la democracia cristiana se realizó en este país, el mayor entreguismo de nuestra patria. Y miren hoy, ¿quién dirige la democracia cristiana en este país? O al menos, ¿verdad? Si vemos ahí algunos del FMLN, fueron traidores a su pueblo. Los que murieron por el pueblo y por ellos, ahí están en la democracia cristiana. Y por supuesto el secretario, pues sí es un señor que fue relacionado con los escuadrones de la muerte, defensor de los escuadrones de la muerte. Bueno, democracia cristiana, ni democracia ni cristiana. Después del conflicto armado de liberación nacional, se terminó con los acuerdos de paz, que se parecieron más a un armisticio que reales acuerdos, y nuevamente con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y con el fantasma del comunismo, nada de eso se cumplió. Y óigalo bien, nada de eso se cumplió. Lo poco que pudo haber ha sido defendido por el pueblo, por las luchas populares, reprimidas también. Bueno, después de esta breve exposición histórica, tenemos por primera vez un gobierno con posibilidades de cambio, pero que quede claro que este cambio debemos de conquistarlo, debemos de defenderlo, conservarlo, y eso solo lo puede hacer el pueblo consciente, organizado, unido y decidido a no perderlo, porque el triunfo que no se defiende, triunfo que se pierde. Bueno, estas son las consideraciones inspirados en la música de Alí I, pero vamos a abrir el micrófono, nos quedan unos minutos, pero ustedes tienen la palabra, pueblo salvadoreño. Y siempre, bueno, ya está la primera llamada, gracias por estar atentos, saludamos a todos, saludamos especialmente a los del norte de San Miguel, al padre confesor y su gente, a los que están defendiendo o moviéndose frente a esa invasión de la longitudinal y de tantas cosas pobres que está sufriendo el pueblo. Adelante, ¿quién nos habla? Se nos cortó. Bueno, gracias. Aquí viene, sí, díganos. ¿Quién nos llama? Sí, mexicano. ¿De dónde? ¿Mexicano? Sí. Adelante, ¿quién nos habla? Siga. Su programa es... Algo nos sucede que se corta la llamada, se corta la voz. Sí, No se le oye, se corta. Bueno, se cortó, se fue la llamada. Bien, ¿cómo es la historia del país? Esta es una perenne pregunta. No hay que confundirla, la historia total con la coyuntura. Hoy tenemos una coyuntura que es parte de la historia. Adelante, ¿quién nos habla? Muy buenas noches, de aquí de Ilopango. Adelante, Ilopango. Sí. Pues felicitar este bonito programa y decirle al pueblo salvadoreño que no olvidemos esta radio, que esta radio es la del pueblo, y decirle a todos esa derecha que los tiene a nosotros como de terroristas, pues hay que sentirlos orgullosos, como usted dijo, porque si lo están señalando la guerrillera o el guerrillero, hay que sentirse orgulloso porque nosotros peleamos la justicia, no como ellos que están, como se están peleando y que uno se quiere, que el otro no se quiere.
con esa persona que ha llegado para el presidente de la Asamblea. Ese es uno de los más corruptos, y que no crea que el pueblo se va a quedar callado, porque el pueblo se va a manifestar cada cosa que ellos lleguen a aprobar que sea en contra del pueblo o en contra del gobierno, porque el gobierno lo escogió el pueblo, y espero que este gobierno, así como lo escogió el pueblo, que así trabaje con el pueblo más sencillo, así la gente más pobre que lo necesitamos, que seamos escuchados, y sigamos adelante, y esta radio no la olvidemos. Y muy buenas noches. Gracias, de Tilopango. Bien, tomemos en cuenta, como dijo Cristo, ya vamos a atender la llamada, que lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Por qué lo digo esto? Porque los medios areneros, y ahora están demostrados todos, no hay medio aquí de los diarios que sea popular, apenas el Colatino y otros que andan ahí, pero los demás son areneros, quieren imponer sus métodos de nombrar gabinete, y están queriendo confundir al pueblo y que perdamos la conciencia. No perdamos la conciencia ni la confianza. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? De Juan Antonio Galindo, de San Antonio Abad. Adelante. ¿Qué sabe usted con respecto a la presencia de los guaraguaos el 1 de junio? No sabría decirle, seguro que van a estar por aquí, ¿verdad? Que por ahí habíamos escuchado como que no habían sido invitados, pues nos sentíamos un poco así incómodos, pues porque son un símbolo, pues. Bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros sabemos que el pueblo los invita, ¿verdad? Quizá no tengan una invitación oficial, pero quisiéramos y nos daría gusto que estuvieran ahí. Realmente no sé decirle mayor cosa, hermano. Porque siempre nos ha acompañado, pues, en nuestra... Bueno, sí hayan andado, ¿verdad? Así es. Buenas noches, padre. Bueno, gracias. Bueno, viendo y oyendo lo que el pueblo de aquí quiere decir, es importante, ¿verdad?, que estos señores de arena o son ignorantes, que no son ignorantes, más bien conocen todo pero son tontos, no quieren oír al pueblo. Todos los días, como dijo alguien, está manifestándose ahí que el señor Ciro Cepe debe de salir de allí. Adelante, ¿quién nos habla? Padre Rutilio. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Gilberto, soy un fiel oyente de su programa. Gracias, Gilberto. Y quisiera hacer una denuncia, fíjate. En la toma de posesión del alcalde de Chalchuapa, él pues invitó por ser chalchuapaneco el padre Edgardo Guerrero. Ajá. Él está en una parroquia de la diócesis de Sonsonate, en un pueblito que se llama Santa Isabel Izhuatán, allá perdido por las montañas del Bálsamo, y entonces él hizo sus estudios en Roma. Yo soy casado con una prima hermana de él, y entonces el padre Edgardo, en la toma de posesión ahí del alcalde, el profesor Mario Ramos en Chalchuapa, le dieron la palabra y habló, ¿verdad? Palabras alusivas al acto, y entonces que resulta, padre, que hoy el señor el obispo de Sonsonate, que se llama que es Monseñor Mojica, Monseñor Adolfo Mojica, que ha de ser arenero, por supuesto, lo ha suspendido, fíjese. Ya. El padre Edgardo, pues allá anda en Chalchuapa, pues consiguiendo pues una pieza o una casa para poner un negocito, porque no quiere ser peso para la familia, ¿verdad? Así es que hago esa denuncia, padre, ¿verdad? Gracias por esa denuncia, creo que la debemos de tomar en cuenta. Quiero confesarle que he estado más bien por el norte, vi la noticia en un periódico, he preguntado a los hermanos de Sonsonate, esperamos que esta semana vamos a tener ya una información y podremos hablarla aquí. Gracias, ¿verdad? Bueno, aquí, como este programa es de la historia, hablando de esas grandes mentirotas que el pueblo a veces le responde con palabrotas. Hoy, por ejemplo, al cambio del presupuesto porque no llegue el dinero a las respectivas alcaldías, le están llamando hipócrita y cínicamente un atraso. Pero con ese atraso, y es verdad, ellos quieren que le lleguen el préstamo que el señor Saca quiere hacer, no le llaman robo,
no le llaman despilfarro, le llaman atraso. Fíjense qué cínico. Y esas son las mentirotas que producen los grandes periódicos de nosotros y que condenan las palabras del pueblo. Adelante, ¿quién nos habla? Hola. Hola, hola. ¿Se puede? Sí, adelante. Algo sucede ahí, no sé desde dónde nos habla, como que está en mala ubicación, no se corta, aquí no entra la llamada, no es que no querramos atenderlo, es que todos estamos oyendo que dice una palabra y a la mitad se le oye. Bueno, esperamos que sigan por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas decía alguien que durante varios años se habló del seguro obligatorio? Y miren, en estos últimos días están queriendo meter todo lo que no han hecho durante el periodo de Saca. Los mismos de la Cámara de Comercio han señalado que el señor Saca, la historia de su gobierno es una historia de despilfarros, de andar para arriba y para abajo. Y nosotros como historiadores y nosotros como conocedores de este pueblo tenemos que inventar también la recuperación de nuestra historia. En ese sentido, ya que no se hacen responsables de lo robado, nosotros tenemos que decir que la única respuesta es la ley, los tribunales, la voz popular. Bien, este gobierno es peor que una tienda de pueblo, esa tienda que se dice no hay. Así le vamos a poder. Gobierno no hay. Hoy hay una propaganda de los medios de un teléfono móvil, ¿verdad?, de que no hay. Como también la historia de la farmacia bote solo, o como dijo aquel, costal sin fondo. ¿Qué más le podemos decir a este gobierno que poco a poco ha ido haciendo desaparecer lo poco que tenemos? Bueno, esta es la historia breve del país. Quisiéramos hablar más. Nos vamos a despedir con una canción del hermano Ali y nos vemos la próxima semana. A luchar. Triunfo que no se defiende se pierde. Defendamos el triunfo y confiemos en los amigos. No pongamos voz ni oído a los enemigos. Gracias.